Ya está comenzando a grabar y bueno, buenos días chicos, muchas gracias por estar presentes. Yo sé que es un día cansado por ser domingo. Estamos en este caso, estamos por acá, quiero ver, la página inicial del curso. Muy bien, solo estamos básicamente a una semana de comenzar los parciales. Solo tenemos la siguiente semana, que sería la semana 17, donde vamos a ver algo bien sencillo ya en la clase. Va a ser sobre las redes de informática. Los planos son bien sencillos, por lo menos los que yo he trabajado. Yo he tratado de trabajar un par que son un poquito más complejos, pero al final de cuentas es bastante puntual. Es bastante puntual el desarrollo de estos. Entonces, los criterios son bastante sencillos, pero lo vamos a ver en la clase próxima. De ahí nos quedaríamos pendientes para la entrega final en la semana 18, siendo el 5 de diciembre el último día de entrega. Sabiendo esto, vamos con lo siguiente. Vamos a continuar con lo que son las redes eléctricas, pero en este caso, si no mal recuerdo, también otro comentario, si no han escrito su nombre y su número de carnet, por favor pasen al espacio de conversación para que me quede como asistencia. De ahí, vamos con esto. Bueno, voy a cerrar esto, muy bien, voy a cerrar aquí. Y voy a cerrar esto también para iniciar básicamente desde el principio. Muy bien. Este, si no mal recuerdo, en el grupo teórico aquí hemos o estuvimos desarrollando casi a plenitud incluso lo que es la distribución eléctrica de tomacorrientes, si no estoy equivocado. Si vamos, digamos, en el laboratorio de la mañana, en la clase anterior, esta parte creo que no la habíamos abordado, creo, pero en el teórico sí. En el teórico sí hablamos un poquito sobre esto, pero voy a retomar un par de puntos. Cuando nosotros ya tenemos distribuido las luminarias, que las luminarias es lo más fácil de encontrar dentro de la casa, es lo más inmediato porque es lo que está en mayor uso y es bastante puntual. Sabemos de que hay una luminaria por lo menos en cada espacio. En algunos casos puede que cambie, pero en esta situación es como por default que debe de haber una luminaria en cada espacio. Si el espacio es más amplio, pues pueden haber dos o más, pero por lo menos en un dormitorio sí debe de haber uno. Sabiendo esto, es más fácil la distribución en ese aspecto, aunque tengamos que agregar otros elementos que generan mayor cantidad de variables, como pueden ser los interruptores y los tipos de interruptores. Pero al final de cuentas es como lo más rápido de identificar. En cuanto al toma corriente, eh, la elaboración del plano es un poquito más fácil que la elaboración del plano de luminarias, pero hay que revisar o hay que investigar dónde están los tomacorrientes existentes en las casas, según el proyecto que estamos teniendo. En este caso, si nosotros diseñáramos, saldría incluso más fácil porque nosotros distribuimos cómo va a ser los tomacorrientes. Y en este caso, también para nuestra realidad y nuestra actualidad, generalmente estamos utilizando los tomacorrientes dobles, o sea que cada placa o cada espacio va a ser para un tomacorriente doble polarizado. Ya lo había mencionado con anterioridad, estos son los polarizados, puede ser incluso este tipo de tomacorriente bastante sencillo, que es de sobreponer en vez de tener uno empotrado. El empotrado pues son como, bueno, los normalitos, así como este, digamos, como este. Pero no importa, el hecho es que tengamos un punto de polarización, porque con esto protegemos nuestros equipos electrónicos. Ahora, eso es como lo más recurrente en cuanto a las distribuciones eléctricas de toma corriente. De ahí teníamos otro parámetro que íbamos a utilizar, que era que cuando, por lo menos en las casas, generalmente tendrían que tener diseñado un espacio directamente para
poder colocar la cocina eléctrica, o sea, tener una conexión por si tienen a su alcance una cocina eléctrica. Entonces tenemos este tipo de simbología para el toma corriente de la, digamos, de trifilar o toma corriente a 220, y este solo pues es solamente para eso. No se distribuye con ningún otro toma corriente, sino que es independiente. Cuando yo ya tengo distribuido todo, tanto luminarias como toma corrientes, yo comienzo a unificarlos. En este caso, yo tengo, digamos, las luminarias que están acá, y en un inicio voy a tratar de simplificar esto. Vamos a ver. Esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar este. Vamos a borrar este otro. Sí, ahí está. Entonces, si se fijan, yo tengo un interruptor para cada luminaria de cada espacio. En este caso tengo un interruptor doble, pero son para dos luminarias. Y en este otro caso, un interruptor triple, pero son para tres luminarias independientes. Pero como yo necesito conformar algo que se le conoce como circuito, el circuito es aquel que conglomera un grupo de elementos eléctricos y que van a estar protegidos bajo eh, un térmico eléctrico o un dado eléctrico. Entonces estos, a pesar de que son elementos que funcionan de acuerdo a su interruptor, como yo quiero protegerlos a todos en un grupo bajo cierto parámetro de cantidades, yo los tengo que unificar. Y es por eso que les coloco estos elementos aquí para interconectarlos. Estas interconexiones tienen que ir, digamos, después de haberse hecho la distribución desde el toma corriente, van a ir conectándose entre foco y foco, pero solamente una vez. O sea, yo pude haber conectado este ojo de buey con esta luminaria, o este ojo de buey con esta otra luminaria de más arriba, digamos. No era necesario que lo conectara acá, pero me pareció más viable hacer esta conexión y más rápida. Igual, en este caso, estoy conectando esta red con este foco de este dormitorio, pero no necesariamente debía haber puesto este. Pude haber conectado desde acá hasta este ojo de buey, digamos, y siempre hubiera salido una buena alternativa. Y por último tengo lo del baño, que es un foco, y este foco pude haberlo conectado con este ojo de buey que tengo acá, o pude haber conectado incluso el extractor con el ojo de buey. No era necesario conectarlo acá, pero me pareció más viable en esta ocasión ponerlo y hacer la conexión desde este foco hasta este otro foco, y no hay ningún problema. Entonces, la conformación o el agrupamiento de estos elementos eléctricos me conforman el circuito. El circuito es, como les mencioné, digamos, donde se conglomera los elementos para protegerlos a través de un dado térmico. De igual manera, en este caso, los he conglomerado para generar un circuito 2, pero en este circuito 2 yo tengo un timbre, pero como siempre gasta energía eléctrica, entonces lo agrupo en este circuito. De la misma manera, tengo un elemento que es para toma corrientes, conglomero los toma corrientes y genero otro circuito, pero en este caso es un poquito más fácil. Es menos, digamos, no hay que hacer conexión de interruptor con toma corrientes, sino que en este caso solo los toma corrientes que tengo que utilizar los conglomero y los hago en un solo circuito, al igual que en el resultado del circuito número 3. Para las luminarias, generalmente tengo que estar utilizando parámetros alrededor de 9 luminarias. ¿Por qué? Y no pasarme de esto, porque, bueno, antes eran alrededor de 6 luminarias las que tenía que ocupar, porque las luminarias que se utilizaban antes era, obviamente que para el cálculo, eran luminarias tipo incandescentes. Entonces, cada foco me estaba haciendo un consumo de 100 watts, por tanto, necesitaba mantener un rango digamos, de trabajo óptimo para que no se sature la línea
innecesariamente. Entonces, para tener cierta holgura, para cada circuito tenía que ocupar hasta 6 focos o 6 luminarias para utilizarla. En esta ocasión vamos a utilizar hasta 9, un máximo, o por lo menos ese es el criterio. ¿Por qué? Porque hay luminarias tanto ahorrativas como luminarias LED. Entonces, estas luminarias, las ahorrativas, podemos encontrar buenos focos con, digamos, con un consumo de 20 watts, de 25 watts o de 50 y tenemos una luz extraordinaria. Actualmente tenemos otros instrumentos como puede ser la luminaria LED que ya me consumen 9 watts, 7 watts o tal vez un máximo de 12 y me generan una iluminación bastante fuerte a pesar del poco consumo. Entonces, como yo estoy ocupando esas luminarias LED y las ahorrativas, yo puedo hacer un promedio de consumo posiblemente de 20-25 watts. Entonces, eso me permite que el conglomerado, en lugar de que sean 6 como antes yo lo hacía, lo pueda aumentar hasta 9 o incluso tal vez uno más. Pero lo recomendable es por ahí, por nueve en luminarias. En los tomacorrientes, sí vamos a tratar de mantener alrededor de 6-7 tomacorrientes para generar el circuito. Esto es porque los tomacorrientes, cuando se conectan los equipos, aunque no lo parezcan, tienen, bueno, en sus placas informativas dicen cuánto es el consumo en watts. Si ese es el consumo en watts, entonces, también pueden indicar el consumo en amperaje. Entonces, me puede dar digamos, cantidades bastante fuertes de absorción de energía. Entonces, por tanto, en este caso, los tomacorrientes los voy a mantener con un concepto que como que si estuviera, a pesar de que es doble, como que si estuviera consumiendo 100 watts en cada uno. Entonces, tengo que conglomerar alrededor de 6, tal vez 7, y me conforman un circuito. En el caso del tomacorriente trifilar, este es el único, como había mencionado, que lo vamos a dejar solito. Si nosotros tenemos otro toma de este estilo, pues también va a tener su propio circuito, sería el circuito 6. Y estos no se pueden conectar con otros tomacorrientes, porque el consumo energético de una cocina o de un elemento a 220 es bastante fuerte. Entonces, en este caso estamos hablando de un promedio de 3.500 watts de consumo por una cocina eléctrica. Para el ejercicio le hemos puesto un poquito más, pero en este caso es para que se entienda. Muy bien, sabiendo esto y ya teniendo los números, estos números también tienen una lógica. Normalmente, todo lo que son luminarias y todo lo que son tomacorrientes dobles, esos se están manejando a 110 voltios o 120 voltios. Y los trifilares son a 220 o 240 voltios. Entonces, se tienen que organizar primero los que son de 110 porque es más fácil de ordenar en el cuadro de carga. Mientras que los de 220 se tienen que dejar por último por un parámetro que vamos a mencionar más adelante. Muy bien, sabiendo esto, vamos con lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando en el cuadro de carga, esta simbología, perdón, escucho a alguien. Ok, ok. Dígame, Eliseo, dígame. No, no, dale. Este, bueno, hasta ahorita no he encontrado eso. Yo creería que sucedería en un país europeo porque ellos manejan 220 o tal vez asiático porque ellos manejan casi en su totalidad 220. Pero pero tendrían que tener también una distribución
por decirle, luminarias para eso, pero las luminarias y los tomacorrientes que se usan normalmente tendrían que estar capacitados, o más bien lo que se va a conectar a eso, tendría que estar capacitado para resistir ese voltaje. Pero relativamente tendría que irse con un cuadro similar. Sin embargo, como los sistemas pueden variar en cuanto a la representación gráfica de, digamos, en un plano, en un país asiático o en un país europeo, desconozco si va a coincidir con la representación que nosotros tenemos acá en el país, que es a través de este cuadrito. Así es, así es. Sí, más o menos, más o menos. Sí, sí. No, 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 en ese aspecto no, porque ya vamos a ver cómo es que se hace el cálculo para obtener los amperios que se van a consumir, que eso lo vemos más adelantito. Bueno, entonces, bueno, teniendo esto, digamos los circuitos, esos circuitos básicamente se representan en este cuadro, pero por este lado yo tengo este diagrama que en este caso le voy a quitar esto porque eso les comentaba a sus compañeros, yo lo ocupaba antes para indicar que era un cuadro de carga, pero mi papá después me corrigió y me dijo, no, es que eso es un main, que es como un dado principal más fuerte. Y eso normalmente se ocupa para áreas industriales o algo así, para mayor protección. Entonces aquí no es necesario, se lo puedes dejar, no hay problema, pero lo real y lo correcto es que vaya así como ahorita se lo estoy mostrando, así de sencillo. Entonces, no tiene medida, estos elementos no tienen medida, solo es simbólico y que se parezca. De ahí, aquí yo le pongo doble círculo, pero en realidad solamente es uno o hay que rellenarlo con un hatch y todo eso. Solamente que con el hatch a veces se trababa y todo eso. Entonces mejor le dejé doble círculo para que se viera como un poquito más lleno y no me consume tanto de memoria. Entonces, esta representación es respecto a la caja que estoy trabajando. Si estoy diseñando, yo propongo una caja de acuerdo a la cantidad de circuitos. Si aquí me hubiera salido 26 circuitos, digamos, entonces yo tengo que proponer una caja posiblemente, una caja térmica posiblemente de 32 espacios. Si me salen 5 circuitos, posiblemente tenga que proponer una caja de 8 espacios. Sí, pero en este caso, como estamos investigando nuestra casa, nosotros hemos visto la cantidad de espacios que tiene el circuito de, o más bien la caja térmica de nuestra casa. Entonces podemos decir, bueno, lo normal son casas que tienen eh, cuatro, cuatro espacios, dos espacios e incluso uno. En el caso del circuito único, que es solamente de uno, la representación del símbolo que hemos visto sería esto que estamos viendo acá. Cambiaría un poco, pero eso sería todo. Eso sería la representación y se tiene que hacer solamente una línea. ¿Qué está haciendo? Ah, vaya, pues sí. Entonces, este, entonces eso sería. Pero ahorita, como vamos a manejar el criterio general, que es una caja térmica de dos o más espacios, pues lo vamos a hacer de esta manera. Esto va a ser el neutro, que va a tener aterrizado lo que es la caja, y de ahí tenemos esto que sería el resto, y cada uno de estos lugares, digamos, aquí tenemos uno, dos en este lado, tres en este, cuatro y así sucesivamente, equivalen a donde vamos a colocar los dados. Eso ya lo vamos a ver
más adelante. Entonces, dígame, ¿en qué parte? Ok, cuando nosotros tenemos esto, primero tenemos que unificar la cantidad, digamos, de luminarias. Como les había mencionado, tratar de no pasarse de 9 luminarias. Este, o tal vez pueden ser 8 luminarias más un objeto así fuera de lo común. Pero tratar de no pasarse de 9 elementos. Y esto, pues hay que nombrarlo en el cuadro de carga. En el caso de los tomacorrientes tienen que ser alrededor de 6. Sí se puede 7, o sea, no es pecado. O incluso en el de luminarias pudiéramos llegar a 10. Pero hay que tratar en la manera de lo posible de manejar digamos, la cantidad de 9 y en el otro de 6. Entonces, con eso ya distribuimos o armamos ya el circuito. Ese circuito tiene cierto número. Esos números nosotros lo ponemos a lo que nosotros creamos conveniente. En este caso le puse 1, pero aquí este número 2 pudo haber sido el circuito 1 y el circuito 1 pudo haber sido el circuito 2. Yo normalmente comienzo las luminarias como circuito 1 y generalmente lo ubico con primeramente donde está el acceso o lo que está más cerca del acceso como el circuito 1 y después voy yendo, digamos, entre más profundo sea la edificación, voy aumentando los circuitos y hago como un recorrido para identificarlos. De ahí, en el tomacorriente, media vez termine de ponerle números de circuitos a las luminarias, paso al tomacorriente y hago lo mismo. La unificación de tomacorrientes más cercano al acceso va a ser el que sea, digamos, el circuito más, o bueno, el inmediato después de que termine los circuitos de luminarias. En este caso sería el 3, o si hubiera terminado allá con número 5, este sería el 6, digamos. Entonces este sería ahorita es el 3, de ahí prosigo a la parte relativamente final de la casa y le doy la secuencia, que en este caso sería el circuito 4. Por último, como yo ya tengo cumplido todos los circuitos de 110 voltios, ya paso a los circuitos de 220. Esto no importa si estoy en primer nivel, en segundo nivel, no. A partir de que termino los de 110, ya comienzo los de 220 y aquí ya le pongo digamos, el siguiente inmediato, el número inmediato siguiente de los circuitos. En este caso sería 5, pero si hubiera terminado acá con el 7, este circuito sería el 8, digamos. Sí se puede poner antes, pude haberle puesto 2, 3, 1 le pude haber puesto, pero en la organización del cuadro de carga se ve más desordenado, mientras que cuando lo dejamos por último se ve más ordenado. Entonces, cuando yo ya tengo esto, comienzo con este cuadro y como les decía, este sería, digamos, la simbología y depende, si ustedes tienen un panel o una caja térmica que tiene dos espacios, entonces simplemente le eliminan esto y eso sería todo. Si fuera un panel de cuatro espacios, le eliminan esto y esto sería todo. Entonces en este caso estoy ocupando uno de 8. Claro, me lo estoy inventando porque es parte del diseño y para que sepan los criterios. Y con este vamos a trabajar. Cuando nosotros vamos a estar utilizando el cuadro de carga, yo recomiendo que se utilice el programa Excel. El programa Excel nos permite hacer algunos cuadros lógicos que hacen sus sumatorios y todo de manera más inmediata, pero nos ahorran también un montón de tiempo cuando hay que editar. Antes yo los hacía completamente todo, digamos, a mano o digamos paso a paso, pero deja de ser eficiente y hay que comenzar a cambiar. Si me dicen, mire, quítale una luminaria de acá, entonces tengo que cambiarle acá el dato, tengo que cambiar el dato por otro, digamos, en cada uno de los elementos y la sumatoria final, o sea, es un trabajar. Entonces me quita tiempo. Cuando en el Excel me lo hace automáticamente y
de lo que hice en Excel, sombreo todas las casillas que necesito copiar, le doy control C y puedo pegarlo ya en AutoCAD y ya me aparece como el trabajo del cuadro que voy a utilizar. Esto va sin escala, yo en el plano lo ajusto de tal manera que se pueda leer y eso sería el caso de la presentación del cuadro de carga. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Preguntas hasta acá? Sí, más o menos. Ya vamos a explicar eso porque hay una diferencia ya al final. Pero por lo general sí. Un espacio es un dado. Ahora, ok. Entonces ahora vamos. Quiero ingresar, digamos, al Excel. Yo puedo tener mi cuadro o mi archivo de Excel aparte, pero cuando ya lo pegué en AutoCAD, puedo editar y me genera un nuevo cuadro de carga. Entonces puedo ingresar, le doy doble clic, vamos a ver, ahí está, y me abre Excel para poder editar esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Muy bien, ahí está. ¿Qué es lo que tengo? Entonces, este cuadro tiene un desglose de elementos donde menciono cuál es el número de circuito, los espacios ocupados, las fases, el voltaje, hilos, la carga instalada en watts, la corriente en barra, que son los amperios, la marca del disyuntor, la protección que vamos a tener y la descripción de la carga, que es básicamente esto último. Esto que estoy marcando en amarillo, esa sería la descripción de la carga. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Primero, cuando yo ya numeré los circuitos, cuando yo estoy diseñando, los puedo numerar como crea conveniente, pero se pueden modificar media vez estén, digamos, tenga un criterio que vamos a ver más adelante. Entonces, pero para mientras voy a tratar de respetar mi propia, digamos, lógica que establecía en un inicio, dejando como número de circuito el número correspondiente a lo que hice en el plano. Entonces aquí tengo el circuito 1, que está acá, es el circuito 1, y ya lo identifico acá. Entonces el circuito 1 equivale al espacio 1. Esto ocurre porque en la caja térmica yo le voy a poner un dado, yo le voy a poner un dado, y este dado pues va a ensamblarse acá, así. Entonces significa que va a entrar y va a ocupar el espacio 1 de la caja térmica. Cuando yo voy a trabajar el circuito 2, entonces tengo que ubicarlo en el espacio 2 de la caja térmica. Si voy a ocupar, digamos, el circuito, puede ser que esté trabajando el circuito 3, pero posiblemente necesite ubicarlo en el espacio 4. Entonces tengo que informar acá que el circuito 3 va a estar ocupando el espacio que está acá, el espacio 4. Entonces posiblemente. Lo que pasa es que tiene que ir así. Tienen que irse conectando porque pertenece a cada una de las barras consecuentemente. Así que cuando nosotros... Dígame. Quiero ver. Vaya, cuando yo pongo, quiero ver, por acá. Toma caja. Vaya. Entonces las cajas tienen así como esta forma. Entonces tengo un espacio aquí y este es otro espacio. Los dados. Quiero ver. Vamos a ver por acá. Si tal vez encuentro otra caja térmica. Caja térmica instalada tal vez. Esta cosa que se ve asquerosamente horrible esto. Vamos a ver.
No sé si estará por acá la caja térmica que vimos hace un momento. Aquí. Entonces, esto sí, horrible, horrible, pero vamos a ver si lo grabo por acá. Muy bien, entonces las cajas térmicas tienen como estas dos, digamos, columnitas. Entonces, esto está terrible porque cuando lo hace verdaderamente un electricista, hasta organiza, lo pone con cinchas, lo pone ordenadito, todo, todo. No queda, o sea, sí se tiene que poner un poco de sobrante de cable, pero se ordena, se organiza y no se hace este relajo. La cuestión es que se tiene, este sería la barra A, aquí, que sería el cable y baja en la parte posterior tras estos dados. Y esta sería la barra B, que va desde este cable y baja por todos estos costados hasta llegar acá. Entonces, en este caso parece una caja térmica como de 20 espacios. Quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, una caja térmica de 20 espacios. Entonces, este térmico que está acá, este, equivale posiblemente al circuito 1, pero este es el espacio 1. De ahí este sería el espacio 2, el que está acá a mi derecha. De ahí vamos espacio 3, acá. Ese sería espacio 4, en este otro, espacio 5 acá, y así sucesivamente. No sé si me doy o me he dado a entender. Ah, sí, pero es que la situación es que puede darse la situación de que yo le doy un número de circuito y no necesariamente tiene que coincidir con el espacio, no necesariamente. Pero, pero cuando se hace eso, se genera un desorden en la caja térmica, lo cual no es, digamos, no es viable. Por tanto, nosotros tenemos que tratar de respetar el espacio con respecto al circuito que estamos utilizando, generalmente. A eso me refería, de que podemos, si pudiera haber algún cambio, pero pero uno trata de organizarlo de manera coherente. Circuito uno espacio uno. Circuito 2 espacio 2. ¿Está bien? ¿Me he explicado? Exacto, sí. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy con esto, ahora vamos con el cuadro de carga. Entonces, estamos trabajando el circuito uno. Lo voy a poner en color rojo por acá. Muy bien, aquí color rojo. Aquí. Circuito uno. Me voy a acercar. Entonces, el circuito uno y quiero que esté obviamente en el espacio uno para que tenga coherencia. Ese circuito, y como pertenece a las luminarias, la cantidad de voltaje que se maneja va a ser de 110 o 120. En este caso estoy ocupando 120. Existe esta diferencia de 110 120 porque lo eficiente es 120, más no. Pero puede estar en un mínimo de 110. Si baja de 110 voltios, entonces ya existe deficiencia en la, digamos, en la distribución eléctrica que está teniendo ya sea la subestación o lo que sea exteriormente o interiormente. Entonces, puede generar problemas o fundiciones en equipos electrónicos. Así que se tiene que manejar normalmente 110, 120, pero eso es solo para conocimiento general. Ahora, como nosotros tenemos o estamos utilizando lo que es el circuito de luminarias, estas luminarias y los tomacorrientes, vamos a utilizar siempre 110, 120, estos. Eh, a menos de que la instalación fuera algo muy, muy, muy especial, muy particular, va a cambiar. Pero caso contrario, vamos a mantener esto. Cuando ya tenemos esto, eh,
ahora vamos a saltar a la última parte para darme a entender, en donde yo describo la carga, la cual informa de qué se trata cada elemento. Aquí yo tengo una luminaria que, bueno, estoy informando que va a ser una luminaria LED de 20 watts, la carga. Digamos, yo tengo que armar esta columna que indique esto y de tal manera que yo pueda informar eh, de cuánto va a ser el consumo. Al igual que en este otro caso, dice luminaria incandescente de 100 watts. Entonces también lo informo. También hay toma corrientes dobles, extractor de aire, timbre y el toma trifilar. Bueno, entonces yo lo tengo que distribuir. Lo tengo que distribuir e informar de qué se trata. Pero tras esto hay otra circunstancia acá. Eh, Antes de desplegar las columnas ocultas, yo cuando comienzo a introducir los datos, tengo que introducir, digamos, las cantidades que yo he conglomerado en el plano. Si yo, por decirles, estoy hablando del circuito 1 y dice que voy a utilizar dos ojos de buey con LED. Entonces esto se representa acá donde lo voy a pintar en rojo. Entonces yo lo estoy representando y está dentro de la columna que describe que es una luminaria LED de 20. Entonces para eso nos sirve. Ahora voy a desplegar las columnas ocultas. Perdón, vamos a ver, mostrar, ahí está. Voy a desplegar las columnas ocultas. Y si se fijan, aparecen otras columnas acá. Ahorita las voy a pintar en rojo, pero las voy a volver a su estado normal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La descripción de la luminaria LED de 20 watts, yo informo en este espacio que lo voy a poner en color verde, acá, o bueno, un color verde más oscuro, ahí está. Entonces, aquí estoy informando que son 20 watts. Los 20 watts que aquí indica, lo estoy trasladando acá. Esta segunda columna es solamente para efectos de cálculo, en donde yo estoy haciendo que este número 20 o esta casilla celeste que está acá, copie la casilla verde, el número de la casilla verde por completo. Si pongo 10, entonces se va a modificar esta casilla celeste y me va a escribir 10. Y en consecuencia las casillas grises copian a la casilla eh, a la casilla celeste digamos en secuencia. Digamos la primera casilla gris copia la casilla celeste, la segunda casilla gris copia la primera casilla gris, la tercera casilla gris copia la segunda casilla gris y así sucesivamente. Para que cuando yo quiera introducir datos solamente vaya poniendo las cantidades y automáticamente me vaya haciendo la sumatoria con respecto a, digamos, a la carga que va a tener ese circuito correspondiente. En este caso estamos utilizando para esta cantidad para el circuito 1, que solamente es la fila 1 que tenemos acá. Parte del circuito. Ajá, ok, claro que sí. Ahorita voy, solo termino de comentar los otros elementos que tengo acá. Y ahorita retomo para dónde va la sumatoria. Entonces aquí de igual manera tengo luminarias incandescentes que me dicen que son 100 watts. Aquí puse, lo voy a poner en verde, que son 100 watts. Pero pudo haber sido, digamos, 150 watts y todos se modifican. Pudo haber sido 50 watts y todos se modifican al mismo tiempo. Pero para este caso, para el ejercicio estoy ocupando 100 watts. Por último, tengo el extractor que le estoy considerando que está haciendo un uso de 42 watts. Entonces, como solamente es uno, si se fijan, aquí solamente es uno, entonces coloco solo uno en la descripción de cargas. Pero va a ser la multiplicación de este dato, de esta cantidad, por los watts, pero de cada uno. Entonces voy a multiplicar las cantidades de las luminarias LED por 20 watts, como las luminarias incandescentes por 100 watts, como el extractor por 42 watts.
La sumatoria de esos elementos, bueno, sería la sumatoria de todos, porque incluso está sumando los que están en cero, pero obviamente me procesa como cero esos. Se tiene que ubicar en este nuevo espacio que lo voy a pintar en rojo. Este que dice 582. Ese espacio que tengo aquí es la sumatoria, si se fijan en la, digamos, en la descripción de la fórmula aquí arriba, estoy sumando cada una de las multiplicaciones, tanto, digamos, de la descripción de la cantidad por el número de watts de cada una de las columnas que tengo acá, hasta obtener un resultado final que sería la sumatoria de todo esto, que en este caso es 582. 582 ¿qué? Son 582 watts de consumo que estoy teniendo por los aparatos que tengo conectados en ese circuito teóricamente. Como les había mencionado anteriormente, las luminarias y los tomacorrientes tienen que estar trabajando en 110 voltios. Por tanto, 110, 120. Entonces, por tanto, depende de lo que yo coloque aquí. Si puse 110, tengo que trabajar con 110, si no, 120. Pero los datos que puse acá me van a servir para que ocupar o transformar en, digamos, en amperios esta corriente que tengo principalmente en watts. En este caso, como digamos, bueno, ya voy a explicar por qué es que se colocan así uno sí, uno no. Pero en este caso, el detalle que tengo acá es básicamente dividir la cantidad de watts entre el voltaje con el cual se está trabajando. Como se está trabajando en 120 y tengo 582 watts, entonces divido 582 entre 120 para obtener el amperaje que tengo acá. Siendo este 4.85 amperios acá. De este amperaje se tiene que colocar en la, digamos, en la barra A, porque si vemos en el cuadro este y en la simbología está en la barra A, este elemento, este está en la barra A. Y cuando estemos calculando lo del espacio 2 o circuito 2, vamos a estar en la barra B, así, sucesivamente. Es por eso que se tiene que ubicar uno sí, digamos uno en el espacio A, otro en el espacio B, otro en el espacio A, otro en el espacio B. Pero al final de cuentas, yo solo les estoy mostrando, digamos, la forma básica del desarrollo de este tipo de cuadros. Pero como les mencionaba a sus compañeros de la mañana, esto queda bastante a criterio del ingeniero electricista. Entonces él tiene que darnos esta tabla ya hecha y nosotros metemos los datos. Pero a grosso modo es así. Eh, en algunos casos ya hemos trabajado con mi padre con 3 barras, digamos ABC, pero se hacen otro tipo de fórmulas adicionales y es un poco más de trabajo. Pero, pero como estamos ahorita en criterio de cargas de residencia, pues no hay ningún problema y solamente con estos datos pues uno puede irse trabajando. Entonces ahorita yo ya tengo o ya obtuve el dato en amperaje. Y estos amperios son básicamente como 5 amperios lo que estoy utilizando para este sector. ¿Qué más tengo que colocar para el cuadro? Pues tengo que colocar lo que se le conoce la protección. La protección se refiere al dado o al térmico que voy a utilizar para ese espacio. En este caso tengo que nombrar que es una marca de disyuntor General Electric y por eso le pongo G.E, que es General Electric, que es básicamente la marca. Y de ahí digo que va a ser 15 amperios de protección. 15 amperios porque en el mercado normalmente se pueden encontrar térmicos de 15 amperios. Y como el amperaje que estoy utilizando está abajo de 15 amperios, entonces lo va a proteger. No hay ningún problema. No puedo dejarlo justo tampoco. No puedo, si me salieran 14 amperios, no puedo dejarlo de 14 amperios la protección. Perdón, de 15, porque es bien poco y en algún tipo de cambio de temperatura o algo así,
puede dispararlo y estoy arriesgando el sistema. Entonces se tiene que dejar una holgura un poquito amplia. En este caso son como 3 veces la medida o el dato que tengo acá. Pero digamos, pudiera dejarlo, incluso si hubiera dado, tal vez pudiera haberlo dejado con dado de 10 tal vez. Pero lo mejor es así, digamos, esta distancia. Tengo 4.5, perdón, 4.8, puede ser incluso 6 amperios y 15 la protección. Bueno, ya teniendo esto, hay otros parámetros que los estamos dejando de lado, que son estos de color verde y este de color amarillo que tengo acá. Eh, Como estamos trabajando a 120 voltios o 110, estos datos son repetitivos. Todo lo que esté en 110, 120, las fases van a ser 1 y los hilos van a ser 2. Por tanto, también porque estamos trabajando en 120, los polos van a ser 1. Así que esto es repetitivo. Aquí lo voy a poner con color verdecito. Esto es repetitivo. Y solamente cambia los datos que, bueno, el General Electric también es repetitivo. Y básicamente eso sería. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Ok, ya vamos a llegar a eso. Ok, ok, ok. Sí, yo lo que hago es solamente selecciono control C y lo puedo pegar en otro lado, así. Control V, este. Y puedo, bueno, lo tengo que escalear. Ocupé la herramienta escala, pero le voy a dar un parámetro más pequeño que va a ser de punto, digamos, punto 2, digamos. Aún así es algo grande, voy a disminuirlo. Punto 3, vamos a ver. Ok. Y ya está. Si yo lo quiero editar, bueno, si tengo el archivo en la carpeta donde están mis planos, pues voy al archivo y lo edito y se actualiza. Por lo menos eso hacía hasta el 2018. No sé si ahora cambie, pero actualmente lo que hago para evitar estar entrando al documento aparte es que le doy doble clic o triple clic al espacio del cuadro que está metido en AutoCAD. Y cuando le doy triple clic, entonces doble o triple depende. Entonces ya este me accede directamente al cuadro de carga que tengo acá. Y lo que esté editando, si se fija acá, lo que estoy editando lo está cambiando acá inmediatamente. Aquí lo he editado con los colores y ha respetado esa edición por este lado, mire. Así es, así es. Pero le va a ahorrar un montón de dolores de cabeza que estar editando pedazo por pedazo. Eso sí es un dolor de cabeza. Cuando ya vi que hace el enlace automático y como todo a base de tablas, pucha, yo no, dije, esto ya no lo cambio. Yo voy a estar manejando esto, dije. Y me ahorra un montón de tiempo. Cuando tiene que ser con cuadros. Muy bien, entonces, ahorita yo ya tengo el primer circuito. De igual manera va a funcionar el circuito 2. En el circuito 2, tal vez no me voy a extender tanto, pero quiero que observen que aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 luminarias y tengo un timbre. Eso está descrito justamente acá, en donde menciono que van a ser 5 luminarias. Aquí lo voy a poner en color rojo ahora. 5 luminarias y un timbre acá. Entonces hace la sumatoria, me despliega, en este caso 542 watts. Los 542 watts se dividen entre 120 y me generan 4.52 amperios aquí. Esto, como les mencioné,
como pertenece al circuito 2, espacio 2, va en la barra B porque está ubicado en la barra B, acá. Entonces va conectado ahí. Pero también funciona lo mismo con los tomacorrientes. Tengo el circuito 3 de tomacorriente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomacorrientes, todos polarizados. Lo informo acá que voy en el circuito 3. Digo 6 tomacorrientes polarizados de 100 watts, digamos, porque aquí informé que iban a ser de 100 watts. Y esto se representa en 600 watts de sumatoria para ahí. Si hubiera algo más conectado, pues lo pongo y lo describo. Entonces estos 600 watts los divido entre 120 y me da 5 amperios que se están utilizando. Esos 5 amperios quedan bajo la protección del dado de 15 amperios de protección. Y bueno, ya tengo la segunda línea, perdón, la tercera línea de circuito, que sería el circuito 3. Sucesivamente tengo lo mismo bueno, hago relativamente lo mismo para el circuito 4 y ya terminaría ahí lo que es el trabajo a 120. Ahora vamos con lo que es 240. Aquí cambia un poquito. Hay ciertos criterios que se mantienen bastante similar, pero cambia en un par de detallitos acá. Dentro de la descripción, bueno, una de las primeras cosas que informo es que tengo el circuito 5. Voy a cambiarle de color acá a todo para poderlo distinguir. Permítanme, vamos acá. Denme un segundito. Muy bien. Es para que no llame la atención. Ahí está. Quiero que llame la atención lo que está en rojo. Entonces, estoy en el circuito 5. Y el circuito 5, como lo estábamos viendo, pertenece solamente al tomacorriente trifilar o el tomacorriente a 220, solamente. En la descripción, dice que es un tomacorriente trifilar a pared. Puedo describir a qué altura quiero que esté o cualquier otro detalle adicional. Le doy una nomenclatura, en este caso T2 le pongo. Bueno, aquí no, aquí hay un T2. Entonces este sería T1. Este pudo haber sido T2. Bueno, pero es solamente por fines explicativos. Entonces el tomacorriente 2 o el tomacorriente trifilar, informo que va a ser uno de una corriente o una capacidad de absorción de watts de 4500, porque como es una cocina eléctrica puede andar por esos parámetros. Las cocinas eléctricas y todos los aparatos eléctricos tienen en sus placas la información de cuántos watts están consumiendo o cuántos amperios puede que estén consumiendo, pero esa información la tengo que trasladar a watts para que tener el dato acá, o lo busco en internet, algo que se asemeje mucho a la realidad. Entonces, en este caso, solamente eso es lo único que tengo conectado. Por tanto, informo que va a ser un elemento de 4500 watts. La sumatoria de todo me da solamente 4500 porque el resto de espacios están en vacío. Entonces los 4500 pasan al espacio de la sumatoria de watts o carga instalada en watts, que estoy poniendo en rojo, y estos 4500 lo debo de dividir entre 240, que es el voltaje con el cual se está trabajando ahí, ya que en este caso es un tomacorriente trifilar. Entonces los 240 se deben de utilizar para dividir los 4500 y el resultado va a ser 18.75. Pero hay digamos, hay una situación un poco irregular. Nosotros tenemos tanto el dato en la barra A como en la barra B. Y también hay otro aspecto que sale del contexto, que es en los espacios ocupados, en lugar de decir, bueno, es el circuito 5, sí, pero en vez de decir espacio 5, dice espacio 5 y 7. Y esto tiene cierta lógica. Y esto lo vamos a amarrar con el diagramita que tenemos acá. Nosotros hasta ahorita tenemos
los espacios 1, 2, 3 y 4 ocupados de esta manera. Pero está este tipo de dado protector o térmico. Y si se fijan, es como un dado doble. Esto es un dado para 220. Estos vienen amarraditos, así o vienen así unidos. Incluso parte del interruptor o de la palanca es una sola pieza. Aunque está, digamos, tal vez aparentemente dividido, internamente están unificados. Por tanto, es un toma corriente perdón, es un dado o un térmico, en este caso de 20 amperios de protección. Pero como están unificados, estos se tienen que colocar de la siguiente manera. Estos es como tener doble dado y por tanto tengo que conectarlos así. Tengo que conectarlos así o pude haberlos conectado acá. Entonces los espacios que estoy ocupando es el 6 y 8, pero en este caso por el ejercicio estoy ocupando, para también tenerlo más ordenado, estoy ocupando el espacio 5 y 7. No puede ser 5 y 6 porque no hay dado que sea alargado, sino que tiene que ser así como ancho. Entonces tiene que ser espacio 5 7 o 6 y 8, o pudo haber sido espacio 3 5 o 1 3, o pudo haber sido espacio 2 4 o 4 6. Pero no puedo ocupar, digamos, 4 5, no puede ser tampoco 3 4, tampoco puede ser, o alguna de las variables como esas. Así que por eso cambia el número de espacios, siendo 5 y 7 los dos que vamos a utilizar. El dato, como nosotros vemos, aquí está conectado en el 5, en la barra A, pero el 7 porque es la barra B, porque a pesar de que esté en la línea A, esta barra conecta en este punto con la barra B. Entonces, tiene que estar en los dos lados, tiene que estar barra A y barra B, el resultado del amperaje de la división de 4500 entre 240, siendo este el resultado de 18.75 amperios, y se tiene que colocar en ambos lados que están acá. ¿Preguntas hasta acá? Me hace falta un par de detallitos, pero quiero saber si hay consultas. Sí, 6 y 8, pero en este caso, como estoy hablando de circuito, entonces yo me imagino que puede existir un circuito 6 y un circuito 7. Entonces los espacios son reserva, o pude haber puesto reserva espacio 6 y espacio 8, y le pude haber escrito en el espacio de circuito reserva y reserva, tal vez. Cualquiera de las dos opciones es viable. Sí, sí, exacto. En este caso, yo le puse 30 porque creo que cuando lo armé estaba hablando de los tipos de térmicos que se pueden encontrar, y creo que me quedó grabado. Pero digamos, si se encuentra un térmico, tendría que ser en este caso el doble o casi el triple, pero tampoco podemos, por decirle, no le podemos poner 90 amperios de protección porque es demasiada holgura. Entonces, si pasa algo, no se va a disparar el térmico. En este caso, pudiera irse como 40 amperios, una protección de 40, 50 amperios en este caso. Pero incluso 30 siento que está como bastante cerquita, entonces esto como que no es viable. Tendría que ir uno de 40 o de 50. Vamos a dejar uno de 50 para manejar esto. Este, y ya con eso, pues se tiene la protección adecuada. Esto es como para que ustedes sepan, pero al final de cuentas, el ingeniero electricista es quien les tiene que pasar este cuadro. Pero este cuadro es para que ustedes, digamos, todo lo que les estoy explicando es para que lo podamos hacer para la tarea, pero que tengan el criterio.
Quiero ver, permítanme, se quiere desconectar esto. Denme un segundito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambian estas casillas amarillas. Como estoy trabajando en 240 o 220, las fases van a ser 2, esto es repetitivo. Los hilos van a ser 3. Bueno, el disyuntor va a ser siempre General Electric porque es la marca más recurrente. Y la protección va a ser en polos, va a ser 2. Esto es repetitivo. General Electric, polos en 2, fases en 2 e hilos en 3 cuando se maneja 220 o 240 voltios. Y como ven, como yo lo dejé el circuito 5 por último, porque uno ya sabe que va a ocupar doble espacio, es más organizado, porque se pudo haber dejado el espacio, digamos, el circuito 5, en vez de nombrarlo 5, pudo haberlo nombrado 2 o 3, pero generaría un desorden visual en el cuadro de carga y es más difícil de corregir también por eso. Es sí, los factores, como dice, eh, el orden de los factores no altera el producto. Puede que sí, pero es más difícil, digamos, visualizarlo cuando está desordenado y es mejor dejar lo último, o que es, digamos, donde se manejan las doble barra de esta manera. Preguntas hasta acá porque me hace falta este cuadrito de aquí abajo. Muy bien. Entonces, cuando yo ya hice el cálculo, ahora me toca hacer la sumatoria. Sumatoria de lo que es la carga instalada en watts, que en este caso, al sumar 4500, 700, 600, 542 y 582, me da una cantidad este, de 6.900 y centavos. Entonces, bueno, incluso decimales porque este 42 no es 42 en realidad, sino que es 42.4. Entonces, por eso. Pero redondeándolo, tengo 6.900 watts de carga instalada acá. Entonces tengo que sumar estos 5 criterios y me da este resultado en verde. De igual manera, tengo que sumar las casillas de la barra A en amperaje, lo cual me da 28.60 y en la barra B me da 29.10. ¿Cuál es la situación acá? En este caso, tanto la barra A como la barra B, la voy a poner en rojo, estas dos tienen que estar bastante cercanas en número. No deberían de pasar 2 amperios de diferencia. Tendrían que andar así medio amperio o menos, si es posible, para que la carga esté distribuida en la caja térmica. No haya sobrecalentamiento, sino que esté distribuida y esa es la manera correcta. Si ya tenemos una diferencia de 5 amperios, de 10 amperios, entonces obviamente hay algo malo y hay que redistribuir. Y cuando pasa eso, entonces yo puedo ir viendo qué elementos o qué amperaje tiene más cantidad. Siendo así, digamos, si en este lado, digamos, necesitara disminuir porque el primero me diera 7 amperios, digamos, y este otro me diera bueno, 5 amperios, entonces yo puedo cambiar este dato de 4000, perdón, de 4.52, pero tengo que cambiar la ubicación de toda la fila hacia circuito 3, de tal manera que el circuito 2 que yo tengo acá, vamos a ver acá, circuito 2, en vez de ponerle circuito 2, yo aquí lo nombraría como circuito 3. Así. Entonces tendría que nombrarlo como circuito 3 y el circuito 3 como circuito 2 para redistribuir la información aquí, así. De tal manera que, digamos, el 4.52 pasa a este lado y el 5 pasa a este otro, de acuerdo a las, digamos, a las ubicaciones y los espacios que vamos a ir utilizando. Pero eso de tal manera de distribuir el amperaje final que tenemos en esto.
Cuando yo ya tengo la sumatoria de estos puntos, me voy y multiplico por un factor de diferencia, que es básicamente la explicación de esto es que en la casa no tenemos todo encendido al 100%. No tenemos todo conectado y encendido, digamos, no tenemos todas las teles encendidas o todos los tomacorrientes conectados y encendidos, ni todas las luces encendidas, no, sino que normalmente tiene un factor de 0.8 en su máxima expresión. Por tanto, cada uno de estos datos de las sumatorias que tuvimos antes, 6900, bueno, aquí voy a cambiarle porque esto, ahí está, 6900, 28.6 y 29.1 se van a multiplicar por este factor que es 0.8, siendo un factor de disminución para obtener al final un dato de que me indique que vamos a estar utilizando normalmente en casa 5500 watts, que equivale a 22.8 amperios en la barra A y 23.2 en la barra B. Esta información los ingenieros electricistas pues lo evalúan con una serie de tablas y cuadros que tienen, que les indica cuánto o qué tipo de alimentador pueden estar utilizando. Claro, es criterio de ellos, más la información de la capacidad del alimentador o del cable que van a utilizar y si puede soportar este amperaje. Entonces, como nosotros tenemos ese amperaje en sumatoria, el ingeniero electricista viene y, aquí tengo que cambiarlo, viene y dice de que tras sus cálculos y datos, eh, al tener un alimentador que va a ser, o un cable, una serie de cables que van a ser dos cables tipo THHN de calibre número 8 más un cable THHN número 10 de calibre número 10, van a ser capaces de llevar esto encima, digamos, o cargar esto. Ambos cables, o bueno, los, los tres cables que se describen acá, van a estar dentro de una ductería que muy posiblemente va a ser tecnoducto, pero tiene que estar dentro de un diámetro de 3/4 de pulgada. Se tiene que ocupar eso, igual hay unas tablas que indican cuántos cables puede caber ahí y que no se corre el riesgo de daño o de sobrecalentamiento, porque el cable tiene que estar con cierta holgura, a pesar de que esté dentro de un ducto, pero el ducto tiene que tener un espacio de no me acuerdo si era un 60% de libertad para que exista algún tipo de refrigeración interna. Pero, ajá, ujú, a explicar. Ok, en este caso es un criterio que se mantiene, es una constante de 0.8. Ahí dependerá el ingeniero electricista que lo puede cambiar, puede haberse dejarlo 0.85, a veces lo dejan en 0.7, a veces, pero 0.8 es el que ocupa mi padre. Entonces 0.8 se multiplica por, en este caso, 6900 o el dato que tenemos acá y me da el factor de reducción que terminaría dando como resultado 5500 acá. Es porque en la casa no tenemos el 100% todo conectado ni todo encendido. O sea que los datos iniciales es como que si todo estuviera realmente funcionando al mismo tiempo. Pero con este... Exacto, exacto. Entonces, diga. Sí, así también.
fuerza, ¿no? Así es, así es, exacto. Y eso es parte de lo que vamos a explicar por qué es que ponemos acá este tipo de alimentador que lo acabo de seleccionar en rojo. Voy a dejar esto, quiero ver, permítame, esto lo voy a cambiar, lo voy a poner en verdecito. Y esto donde dice alimentador, bueno, lo voy a poner en morado para que se vea la diferencia. Entonces esto es parte de lo que describe Nehemías en su aporte. Es para que no pierda capacidad. Pero esto digamos, lo dimensiona el ingeniero electricista de acuerdo a parámetros y a cuadros que tienen, documentos, para tener como la noción de qué tanto va a resistir este cable. Entonces, en este caso, para lo del liceo, el 80% es porque no se está utilizando el 100% de la energía dentro de una casa o dentro del establecimiento, sino que se ocupa un 80% principalmente en las casas. Digamos ahorita, mm, si fuera de noche, sí se ocuparía un poquito más, pero ahorita que es de día, pues hay poquitas luminarias, por lo menos en mi casa hay poquitas luminarias encendidas. Bien poquitas, no tenemos la tele encendida, tenemos mi compu, mm, y creo que la lavadora, creo, pero nada más. O sea, entonces ahí es donde este factor funciona, porque no tenemos el 100% de la casa o de la carga de la casa siendo utilizado. Por eso es que se transforma en esto. Y de este dato que tenemos aquí abajo es que obtenemos el tipo de alimentador. Para nuestro caso, y para ahorrarnos un montón de otros datos, podemos utilizar la información que está aquí igualita. 2 THHN número 8 más un THHN calibre 10 dentro de un tecnoducto diámetro de 3 cuartos. Este dato que tenemos acá es referente a lo siguiente. Nosotros tenemos que indicar en el plano dónde está el medidor, dónde se encuentra el medidor. Entonces este medidor tiene que estar cerca de la caja térmica. Dentro de las explicaciones les he mencionado de que la caja térmica tiene que quedar cerca del medidor y solo vamos a ocupar una caja térmica ubicada en una planta. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en todas, pues pueden pensar de que hay más cajas térmicas. En este caso, solamente una, hay menos dificultad de entendimiento. Y el alimentador es el que va o sea, el alimentador que se indica en morado acá, es el que va desde el medidor a alimentar eléctricamente la caja térmica. De esta manera, por eso también les mencioné que no se tiene que poner hasta el final ni nada de eso, no se tiene que tirar hasta el fondo porque pierde la capacidad y la potencia eléctrica de la caja. Entonces, la cantidad de energía tiene que distribuirse y, bueno, primero tiene que llegar lo más eficientemente posible y es utilizando cables o alambres de calibre adecuado y fuerte para que energicen el tablero y a partir de este punto pues distribuyen la energía al resto de elementos como son las luminarias, los tomacorrientes y otras cosas. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Dudas? De ahí lo único que yo hago es ocultar estas columnitas en grisito, las oculto, ahí están, y digamos ya tendría listo lo que es el cuadro de carga. Este. Así se refleja acá, ahí tengo, y eso sería todo. De ahí, por último, es que en el plano que yo les he compartido, se me fue de largo ponerle este cuadro que dice clave de alambrado. En este caso vamos a utilizar estos tres cableados porque, bueno, el ingeniero electricista revisa cómo es el cableado, pero
existe variedad. En este caso vamos a utilizar solamente estos tres tipos de cableado en donde vamos a utilizar la simbología A minúscula, B minúscula y F minúscula, siendo la letra A dos cables THHN número 10 más un THHN número 12 dentro de un diámetro de 3/4 de tecnoducto. Igual, cada uno tiene su descripción, pero ¿para qué nos van a servir? Todo lo que sea conexión luminaria y conexión toma corriente, así, toma corriente a toma corriente o luminaria a luminaria, va a ser cableado tipo B. Ahí vemos. Entonces, de toma corriente a toma corriente, toma corriente a toma corriente, todos son cableado tipo B minúscula. Igual, en la luminaria, de luminaria a luminaria, luminaria a luminaria, van a ser tipo B. Porque informamos que es este tipo de cableado o alambrado. Cuando decimos que es el tipo F, que informa aquí 4THH en número 14, eso se refiere a que van a ser para interruptores. Entonces todo lo que va de interruptor a luminaria va a ser cableado o alambrado tipo F. Y por último, el alambrado tipo A es el que va desde el circuito o más bien desde la, la ramificación de elementos hacia la caja térmica. Entonces vamos a acompañar el símbolo que dice el número de circuito, en este caso circuito número 3, acompañado del literal A minúscula para indicar que este cable que va a ser la flecha, ese es el cable, que va a ir hacia la caja térmica, va a ser categoría o tipo A, siendo el tipo A lo que describimos acá. En este caso solamente se tiene que copiar esta información y utilizar eso. Lo he tratado de simplificar ahí porque esto lleva otros procesos y hay diferenciación porque dependiendo, digamos, si es toma corriente, perdón, si es interruptor triple, si es interruptor de cambio, entonces van otra cantidad de cableado o puede diferenciarse por calibres y media vez cambia un calibre, pues ya no es el mismo alambrado. Entonces tenemos que ir así como paso por paso. Pero para efectos generales de práctica y del plano, pues vamos a manejar esto. ¿Comentarios, observaciones o algo adicional? Bueno, entonces eso sería todo. Llegaríamos hasta acá. Ahorita voy a comenzar a subir lo de la clase. Ya subí lo del laboratorio, por cierto, ya en esta ocasión funcionó mejor el internet y ya está arriba el video de la clase de la mañanita. Y ahorita voy a subir el video de esta clase en este momento. Así que bueno, llegaríamos hasta acá. Dígame. Sí, yo me acuerdo que sí. Sí. Veamos por acá. Ahorita, ahorita. Laboratorio 15. Ok, es el que acabamos de tener. Laboratorio 14, veamos. Sí, aquí está. Ahí está. Ahí está. Ah, chivísimo. Teórico. Sí, no, estuve trabajando lo de laboratorio y quedé pendiente con lo del teórico, pero ahorita vamos a ver, solamente copio esto, semana 15, vamos a semana 16, le voy a poner alto y ahorita subo este video.